Muchas gracias. En primer lugar, un saludo, descuéntelo de los 20 minutos. Es muy grato estar aquí en CIPLAN junto a, no voy a decir viejos amigos, queridos amigos, junto a Enrique, junto a Alejandro, invitado más por Patricio Meller, de quien fui profesor auxiliar en la Escuela de Economía y quien hace 5 años me pidió que lo reemplazara por un semestre en una cátedra y todavía no logro sacármela, sobre economía internacional. Bien, el tema que me corresponde es el que está allí en el título y para partir, digamos que me parece importante examinar el fenómeno de la irrupción china y la forma en que esto arrastra a otras economías en desarrollo, particularmente las asiáticas, está modificando ciertas tendencias estructurales en la economía global. Para decirlo de manera muy breve, el proceso de industrialización y de urbanización y de reducción de la pobreza que ha vivido China en los últimos 30 años no tiene precedentes en la historia de la humanidad, así de simple. Y eso que inicialmente, recordemos los debates previos al ingreso de China a la OMC, hay que conseguir que China ingrese a la OMC para disciplinarla. La verdad es que el ingreso de China a la OMC ha trastornado el mundo y está afectando la gobernanza de la propia economía global, mostrando la caducidad de todos los esquemas de gobernanza en el plano comercial, financiero, etc. Examinemos muy brevemente, casi con grosería, por lo rápido, algunas tendencias estructurales que eso está significando. Lo primero es destacar que el sur, grosso modo, es la explicación básica de la recuperación de la economía mundial en el 2010. Ahí tenemos, por ejemplo, que América Latina y Asia en desarrollo, combinados, representaron el 56% del crecimiento del Producto Mundial en el año 2010. Y la contribución de América Latina, allí la tenemos, 0,40, es similar a la de Estados Unidos en ese año. La crisis, y esto es muy importante, aceleró la reducción de la brecha en el ingreso per cápita de los países en desarrollo respecto a las economías avanzadas. Ahí lo que tenemos es el índice de la diferencia del PIB per cápita entre las en desarrollo y las desarrolladas, el logaritmo, y por lo tanto la curva cuando tiene pendiente negativa quiere decir que la brecha se está cerrando y cuando es positiva quiere decir que la brecha se amplía. Vemos en el caso de América Latina, que es la línea superior, como en los 80 la brecha se amplía, en los 90 se sigue ampliando y en la primera década de este siglo empieza a reducirse, pero muy lentamente. La última, que es la de los NICS, muestra desde los 80 un cierre persistente de la brecha, con una pendiente muy inclinada. Daremos algunas cifras sobre este tema más adelante. El sur es también el principal responsable del repunte del comercio internacional en la poscrisis. Y ahí están los datos a vuestra izquierda. Pero quizás más importante que eso es que esta crisis ha acentuado una tendencia que ya venía. Recuerdo que hace 6, 7 años los trabajos de UNCTAD, los trabajos del Banco Mundial, proyectaban que las exportaciones sur-sur alcanzarían a las exportaciones norte-norte por ahí por el año 2030. Esto se ha anticipado drásticamente producto de la crisis. Y ahí vemos, por ejemplo, que en el año 85 las exportaciones sur-sur eran el 6% de las exportaciones mundiales. En el 2010 ese 6 se transforma en un 24%. La contraparte es que las exportaciones norte-norte decaen drásticamente, desde un 63% el 85 a un 38% el 2010. Tras la crisis crece la importancia de ese comercio y con algunas proyecciones razonables resulta que el cruce de esas curvas puede darse por ahí por el año 2017-2018. Año en que además, 2017, proyecta el Fondo Monetario Internacional que el PIB de China superaría al PIB de Estados Unidos medido en poder de paridad de compra, anticipándose también drásticamente esa otra tendencia. Algo parecido encontramos en materia de los flujos de inversión extranjera, donde también los saltos son muy importantes, particularmente en términos de flujos. Vemos como el 41% de estos flujos están yendo a la suma de Asia más América Latina. Aquí la explicación básica tiene que ver con China y Asia-Pacífico, sin duda, y digamos algo al respecto. Sabemos que el centro de gravedad de la economía mundial se desplaza del Atlántico al Pacífico y del norte al sur.
China es el nuevo global driver del crecimiento mundial y la convergencia se acelera, ya lo mencionaba en una lámina. Pero aquí hay un dato que me parece muy determinante. En la década 90, 12 países de ingreso medio y bajo duplicaron la expansión media de la OCDE, 12 países. En la década que acaba de terminar lo hicieron 65 países. Es un cambio drástico en la geografía de la economía mundial. El refuerzo de los vínculos sur-sur es parte básica de esta explicación. Entonces, si tomamos una muestra de 20 países en desarrollo, que a su vez constituyen el 80% del total del PIB de los países en desarrollo, y medimos el PIB de estos países respecto al PIB del G7, la elasticidad, y respecto al PIB de China, resulta que la elasticidad de ingreso de ese PIB es superior respecto de China que respecto del G7. O sea, en otras palabras, para los países en desarrollo, hoy día el crecimiento de China es más importante que el G7. Estamos frente a un cambio de época. La elasticidad de ingreso es 0,37, eso quiere decir que si China crece al 10, estos países crecen 3,7, 4 más menos, solo impulsado, ¿no es cierto?, por ese viento de cola. Eso hace, por lo tanto, que el comercio sur-sur deje de ser un poema, deje de ser una utopía, una aspiración. Hoy día pasa a ser business. Hoy día pasa a ser futuro, creación de empleo. Este proceso, el crecimiento en China, que permite sacar 500 millones de personas de la pobreza en estos 30 años, más la repercusión del crecimiento en Asia, en África y en América Latina, se transforma en una máquina reductora de la pobreza sin parangón en la historia de la humanidad. Y ahí están las cifras. Pero claro, como diría nuestra abuelita, algo malo tiene que haber en todo esto. Y lo hay. Y eso tiene que ver con que la apertura de China y de India a la economía mundial prácticamente duplicó el stock de la fuerza de trabajo mundial. Y eso ha significado entonces que el salario real de equilibrio de baja calificación caiga en un 15%, afectando la distribución de ingresos. China e India explican más de un tercio del crecimiento del Producto Mundial durante la década y más de 2/3 durante la crisis. Y las proyecciones son que los espacios de crecimiento mayor en la economía mundial de aquí en adelante van a estar, qué duda cabe, en Asia-Pacífico fundamentalmente. América Latina superando sus desempeños históricos en todo caso. Y la perspectiva es que 2/3 de la clase media mundial estará radicada en Asia-Pacífico alrededor del año 2030, representando cerca del 60% del gasto de consumo mundial. Es decir, más claro, difícil. ¿Cómo se expresa esto en los rasgos del comercio e inversión entre Asia y América Latina? El comercio de nuestra región con Asia-Pacífico está creciendo de manera muy acelerada. Aquí tenemos el último lustro. Mientras las exportaciones al mundo crecen de la región a un 11%, al Asia-Pacífico crecen al 22% y a China a un 33% media anual. Un crecimiento espectacular. Y lo mismo en materia de importaciones. China ha desplazado a Japón como principal socio asiático, pero claro, el vínculo comercial viene creciendo no solo con China, fundamentalmente con China, pero también con otras economías de ASEAN, con Corea también en particular. Si uno proyecta las tasas de crecimiento, insisto, supuesto razonable, en el texto está explicado, uno detecta que por ahí por el año 2013-2014, es decir, a la vuelta de la esquina, China desplazará a la Unión Europea como segundo mercado destino de las exportaciones de América Latina. Y algo parecido va a acontecer con las importaciones. Es bastante obvio, creo yo, que si esta tendencia predomina, esto no solo tiene repercusiones comerciales y económicas, va a tener hasta repercusiones culturales. Y estamos en presencia de un cambio de época nuevamente. Y aquí hay un cuadro que me parece que resume drásticamente todo esto y muestra un cambio fundamental en un lapso muy breve. En solo 8 años, la importancia comercial de China como socio de la región ha crecido de un modo significativo. En el año 2000 era el mercado número 12 para las exportaciones de Brasil. Pasó a ser el primero. En el caso de Colombia, 35,4. En el caso de Costa Rica, 26,2 y así por el estilo. Hoy día es el primer mercado destino para Brasil, para Chile y entiendo que Perú, de acuerdo a las cifras del 2011, que todavía no son definitivas. El cambio es fundamental y básicamente es América del Sur la que se ha beneficiado por la exportación de recursos naturales. ¿Qué rasgos muestra este comercio? El comercio, si uno mira las cifras totales de la región, se concentra en pocos países.
De hecho, Brasil, Chile y Argentina explican 77% de lo que la región exporta. Y a nivel de productos, cobre y soja son 42% del total. Pero quizás más importante es que en cada país, pocos productos, 2 o 3, explican 80-90% de lo que se le vende a China, salvo Brasil y México. Y esos productos, salvo México y Costa Rica, tienden a ser productos básicos con poca intensidad tecnológica y conocimiento. No vamos a hacer aquí la discusión que los recursos naturales de hoy son distintos a los de hace 20 años. Sí, sin duda que lo son. Pero no hay en torno a eso eslabonamiento, no hay suficiente dinámica de innovación tecnológica. Ahí tenemos el cuadro que grafica lo que mencionaba. En el caso de Argentina, 3 productos, Bolivia 1, Chile 3, Perú 5, Costa Rica 1 y así por el estilo. El vínculo comercial es muy diferenciado dependiendo de qué región estemos hablando. En América del Sur ciertamente hay alguna dificultad en el comercio con China. Argentina, Brasil la vienen experimentando, pero en general priman las oportunidades, prima una lectura positiva. En México y en América Central hacer este seminario es un gran desafío porque es un gran problema hablar de China, ¿no es cierto? Es el cuco, es la gran amenaza. Por lo tanto hay un comercio más bien complementario y levemente superavitario en América del Sur, pero competitivo y deficitario en el caso de México. Cuando uno examina los saldos comerciales por grandes socios, encontramos que la región tiene un superávit con Estados Unidos, un déficit leve con Europa, o equilibrado, y un déficit importante con Asia y con China. Pero tanto en los superávit con Estados Unidos como en los déficits con Asia y China, México es la principal explicación. México tiene un superávit muy importante con Estados Unidos y un déficit muy importante con China y con Asia Pacífico. El comercio con China, ya lo mencionaba Alejandro, tiene un rasgo excesivamente interindustrial. Exportamos materias primas, importamos manufacturas. Y eso no solo deja menos espacio para la diversificación exportadora, sino que hace más difícil la alianza productiva, la alianza tecnológica. Si yo vendo soja, vendo hierro, vendo cobre, vendo azúcar, bueno, va a ser difícil establecer alianzas con las cadenas de valor asiáticas que están cercanas a las fronteras tecnológicas en muchos ámbitos. Eso hace, por otras razones, pero ha tendido a enlazarse en la explicación, que el efecto China se enlace de alguna forma con la llamada reprimarización del patrón exportador regional. Aquí lo que tenemos es la estructura de las exportaciones por contenido tecnológico, el verde materias primas, y veíamos cómo desde la década 80 venía cayendo la presencia de materias primas en la exportación de la región, desde un 51% hasta alrededor de un 27% al comenzar la década recién pasada. Y de ahí empieza, ¿no es cierto?, nuevamente una recuperación hasta niveles cercanos al 40%. Aquí hay un tema importante, hay un tema de debate de política pública muy sustantivo. En materia de inversión, brevemente, es una inversión todavía muy reducida vis-a-vis los niveles de comercio, está muy concentrada en hidrocarburos y minería, la inversión nuestra en Asia es prácticamente marginal. En el 2010 hubo un salto importante en la inversión china, no sabemos si es permanente, habrá que ver cómo esto va evolucionando. Cuando uno mira las cifras de China, China exporta hacia afuera básicamente en Asia-Pacífico, 2/3, pero después de Asia-Pacífico viene América Latina. Sin embargo, cuando uno mete el bisturí, comprueba con sorpresa que el 95% de esa inversión en América Latina está en paraísos fiscales. O sea, aquí hay un tema también destacado. Concluyendo, ¿qué hacer? Como decía, ¿no es cierto?, el amigo Lenin. Primero, comprobar que los acuerdos comerciales transpacíficos están proliferando. Hay vínculos entre países de la región y países de Asia. Si hubiera tiempo, podría desarrollar con más detalle este tema, pero a mí lo que llama mucho la atención es cómo la región de Asia-Pacífico está siendo mucho más proactiva en buscar América Latina que a la inversa. Organizando eventos, seminarios, iniciativas, y nosotros como que creemos que el bus de la historia está pasando por aquí y no por allá. Bueno, ya habrá tiempo para hablar de eso. Ojo, también se está gestando una densa red de acuerdos comerciales en Asia-Pacífico, en torno a ASEAN. Por de pronto ASEAN, ¿no es cierto?, el acuerdo de las 10 economías de tamaño pequeño y medio, pero está ASEAN más 3, China, Japón, Corea, ASEAN más 6, que incorpora Australia, Nueva Zelanda e India, y estos acuerdos van a generar eventuales desviaciones de comercio en contra de exportaciones latinoamericanas. Porque, ojo,
las economías de América Latina, exportadoras de materias primas, compiten con las economías de ASEAN, tanto en productos primarios como en manufacturas basadas en recursos naturales, que sería el paso obvio para la siguiente industrialización en nuestra región. Eso tanto en la provisión de productos a China como a India. Y además, hay varias economías asiáticas que aplican elevados aranceles, especialmente en agricultura. En el caso de Corea tenemos aranceles aplicados superior al 40% en agricultura, en el caso de India cercano al 40% y los consolidados, ¿no es cierto?, que superan el 100%. Y las crestas arancelarias se dan en productos que son de bastante interés para los países de la región. Aquí en este cuadro, guíense solo por amarillo, amarillo significa peligro en este caso, donde el arancel es 50% más, y tenemos allí productos lácteos, cereales, bebidas y tabacos, donde en diversos países asiáticos estas crestas arancelarias están operando efectivamente, no como consolidado, sino como arancel efectivamente aplicado. Como el comercio entre ambas regiones es además desequilibrado, entonces eso redunda en costos logísticos, costos de transporte aún superiores, que dificultan, ¿no es cierto?, este intercambio. Aquí lo que tenemos son las exportaciones e importaciones por rutas navieras entre Asia Pacífico y América Latina, medidas en millones de TU, y vemos que la relación es de 1 a 3 entre lo que exporta la región y lo que exporta hacia Pacífico, y sabemos que cuando los containers viajan desocupados, eso encarece el costo medio por unidad, de manera que aquí hay un esfuerzo de asociatividad y un esfuerzo de expansión que es importante. Relevancia de la cooperación regional para abordar este tema. Hasta ahora los países, de manera explícita o implícita, han optado por un acercamiento unilateral. Yo me acerco unilateralmente a China, yo, autoridad de distinto rango, me encuentro con mi par asiático o chino de preferencia, me saco la foto oportunidad y listo, palomita, la tarea está cumplida. Pero la verdad es que la escala que necesitamos para abordar esta tarea es mucho mayor. La densidad de esfuerzo, la densidad de actores que necesitamos obliga a algo distinto, obliga a una aproximación coordinada, ojalá regional o si no subregionalmente. Razones de escala, de rentabilidad y de relevancia lo justifican. A quienes tengan la oportunidad de pasar por Beijing, pregunten por favor, en esta semana en que yo estoy en Beijing, ¿cuántos ministros han pasado por Beijing o cuántos jefes de Estado han pasado por Beijing? Y la verdad, cuando uno escucha, se deprime, porque le dicen 20, 25 ministros. Y claro, el ministro de uno es uno más en los 25. Pero claro, ¿qué pasaría si es que la región tuviera una carta de presentación con una agenda de proyectos de inversión, de comercio, de logística, de cultura, de turismo, concordada entre los países de la región? Una agenda donde tengamos las oportunidades y los desafíos o problemas también en esa relación bilateral, y en conjunto desarrollemos reuniones técnicas que nos conduzcan, ojalá, a una cumbre de jefes de Estado a nivel Asia, América Latina, a nivel China, América Latina. Yo creo que ahí el efecto sería distinto. Nos falta entonces una agenda regional, subregional de diálogo y negociación. China emitió su libro blanco sobre las relaciones con América Latina en noviembre de 2008 y hasta ahora no hay respuesta regional. Hay 3 países que han dado una respuesta privada, una respuesta unilateral. Los tópicos de esta agenda son muchos, ya mencionó bastantes de esos Alejandro, lo mismo Enrique. Mecanismos financieros para diversificar exportaciones de la región a China y Asia Pacífico. Cómo mejorar nuestra presencia en cadenas de valor subregionales. Cómo estimular estas joint ventures y alianzas tecnológicas entre Asia y América Latina. Y cómo algunas instancias de la región, Arco del Pacífico, por ejemplo, podrían buscar un diálogo mucho más activo y permanente con ASEAN. Concluyendo con títulos, nuevos énfasis en opciones de política, yo creo que la región está enfrentando un momento en que debiera transitar, desde lo viejo a lo nuevo, estoy tentado a decir, desde lo que era apertura comercial y orientación exportadora a estrategias de internacionalización. Desde inserción comercial a inserción en cadenas globales de valor, y por lo tanto la política comercial debe ser concebida en esa dirección. Los acuerdos de libre comercio deben transitar desde acceso a mercado hacia alianzas empresariales tecnológicas, presencia en cadenas globales de valor. Y eso significa que en materia de los propios tratados de libre comercio, desde acceso a mercado a presencia en cadenas globales de valor,
las normas de origen, desde ser restrictivas hasta estimular la acumulación de origen entre varios acuerdos, desde énfasis en bienes a un vínculo reforzado entre bienes, servicios e inversiones, y desde valor exportado a estimular el número de productos que se exportan y el número de empresas que exportan. Y eso significa que pasamos de exportar commodities a exportar conocimiento incorporado a estos recursos naturales, siendo competitivo en más segmentos de la cadena asociada a estos recursos. Negociaciones más amplias, con espaldas más amplias, negociaciones conjuntas, por ejemplo, ARCO-ASEAN, serían, en mi opinión, extraordinariamente útiles. Y eso significa que la política comercial debe ser vista en coordinación con otras políticas, más como una apuesta al desarrollo, y eso supone una coordinación interagencial muy importante entre las agencias que negocian, que promueven exportaciones, que capacitan, que atraen inversión, etcétera. Y eso, para concluir, significa también concebir un espacio donde los actores actúan coordinadamente, cooperando en alianzas público-privadas más que en políticas públicas meramente. Creo que examinando la experiencia asiática, muchas de estas lecciones son mucho más nítidas y este seminario ojalá que pueda aportar en esa dirección. Gracias.